Despreciado fue y desechado. Los Efesios, vamos a tomar otros 2 versículos de esta carta. Estuvimos viendo acerca de temas tan importantes para nuestra vida como cristianos que menciona aquí el apóstol Pablo, como es la predestinación en Cristo, y habla acerca de que en Él nosotros tenemos toda clase de bendición, tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre. Él se ofreció para poder libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, es decir, redimirnos del pecado. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Hablamos acerca de la riqueza de su gracia que nos hace abundar en inteligencia y en sabiduría. Leamos ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, el apóstol Pablo habla aquí acerca de esta bendición que nosotros tenemos. Dice que con las riquezas de su gracia nosotros hemos sido bendecidos abundantemente. Y habla acerca de esta bendición donde dice que nosotros nos hizo abundar para sabiduría e inteligencia. El apóstol Pablo constantemente pedía a Dios por la iglesia que fuera llena de sabiduría e inteligencia espiritual, y con el propósito de conocer el misterio, de que se pudiera la iglesia dar cuenta de las grandes riquezas que tenemos en Cristo, que pudiera entender el grande beneficio que tenemos al estar en este reino, que podamos disfrutar plenamente una vez que conocemos. Porque mientras no conocemos, nosotros no podemos saber por qué nos vamos a alegrar, o por qué vamos a disfrutar, o por qué razón estamos nosotros llenos de gozo. Porque si no entendemos el misterio de la salvación, si no entendemos la grande y abundante gracia que hemos recibido, pues no va a haber regocijo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo constantemente oraba a nuestro Dios para que la iglesia no solamente pudiera saber de una forma superficial, bueno, pues fuimos perdonados de los pecados, tenemos la redención por medio de la sangre, y poder entenderlo de una manera casi solamente por repetición, sino que pudiera la iglesia profundizar en todo esto al punto de llegar a saber, dice, con todos los santos, cuál es la altura, la anchura, lo largo, lo profundo, y que podamos ser llenos de todo conocimiento. Esto es la oración que todos nosotros podemos hacer unos por otros, que podamos ser llenos. Dice aquí, nos hizo abundar, no solamente de una forma superficial. Venimos y entendemos por qué adoramos a Dios y de una forma superficial, sino que profundicemos a un punto donde podamos entender el misterio que fue revelado a los apóstoles y a los profetas. Bueno, cuando hablaba el apóstol Pablo de esto, de verdad no estamos exagerando cuando decimos que él constantemente oraba por la iglesia para que pudiera ser llena de sabiduría y de inteligencia con el propósito de conocer. Dice ahí en Efesios ahí mismo, capítulo 1, versículos 17 al 20. Fijémonos cómo habla el apóstol Pablo. Aún podemos leer desde el 16, cuando dice: yo no ceso de dar gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. Y cómo oraba el apóstol Pablo, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé de su espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense las palabras que utiliza el apóstol Pablo cuando él oraba por los hermanos, y constantemente era la oración no solo por los efesios, sino también por los colosenses y por otras iglesias. Él oraba constantemente para que esto fuera posible en ellos.
Dice, yo doy gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. Y en sus oraciones él decía, para que Dios pueda darles de su sabiduría y revelación en el conocimiento. Que pudiera él mostrarles cuál era esta verdad, que pudiera revelarles acerca de este conocimiento pleno que Él tiene para nosotros. Dice que puedan alumbrarle los ojos del entendimiento, no solamente de una manera donde leemos y decimos es que no entiendo, y decir es que esto es muy pesado, es que esto es muy difícil. El apóstol Pablo dice, yo oro para que cada uno de ustedes pueda llegar a tener más y más conocimiento de las cosas, porque la verdad, entre más conocemos, más entendemos, podemos disfrutar, podemos llegar a disfrutar esta situación. Esto es lo que decía, dice, para que les dé la revelación del conocimiento de Él, les alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que les ha llamado, cuál es el poder por el cual Él está operando en nosotros. Imagínese usted, alguien que a lo mejor conoce a Dios de una manera superficial, ¿saben qué fue lo que le pasó a Job? Conocemos la historia de Job. Para poder entender esta bendición que hay, esta bendición que pedía el apóstol Pablo por la iglesia, y que nosotros podamos despertar y podamos dejar de pensar, si acaso es que pensamos así, que leer la Biblia es muy difícil. Entender lo que dice la palabra de Dios es sumamente complicado. Y bueno, para eso tenemos nosotros quien nos está enseñando. Y Él se encargue de estar administrándonos esto. Dice, no. El apóstol Pablo deseaba que ellos pudieran llegar a conocer. Volviendo a ese punto de Job. Job conocía a Dios. Dice que cada día presentaba sacrificios a Él. Por sus hijos, incluso por sus hijos, presentaba sacrificios a Dios. Y él hablaba acerca de esta verdad. Y él hablaba de Dios todo el tiempo. Pero cuando él entró en esta crisis, donde lo pierde todo, donde pierde incluso su salud, donde pierde el prestigio, pierde el respeto de las personas, todo lo estaban haciendo menos, entonces él empieza en su amargura, en su dolor a quejarse. Y dice, pareciera que soy el único en el cual Dios ha puesto sus ojos para atacarlo. Pareciera que soy el único que Dios tiene en su mira para darle de su castigo. Y luego dice, si el Señor quitara de mí el espanto, y no se agravara su mano sobre mí, yo me presentaría ante Él y expondría mi causa y podría defenderme. Y entonces Dios se le presenta y le dice, aquí estoy. Tú te crees justo, tú te crees santo, tú crees que lo sabes, que sabes muchas cosas. Y entonces le dice, síguete los lomos, como varón. Hablaste, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, si es que hay conocimiento en ti. Y le empieza a hacer una serie de preguntas de cómo funcionan las cosas cotidianas que vemos todos los días: el viento, el mar, los peces, las aves, las bestias, los monstruos, y le dice, dime cómo funciona. ¿Qué fue lo que respondió Job? De oídas te había oído. Él había oído acerca de Dios. Eso es lo que sucede muchas veces en nosotros. Oímos de Dios y conocemos de Dios de una forma superficial. Pero cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios, dice que sepamos cuál es la herencia que está preparada para nosotros. Que podamos saber cuál es la fuerza que opera en nosotros, la cual operó primero en Cristo, levantándole de los muertos, y que sepamos que esta es la misma fuerza, el mismo poder que actúa en nosotros. Entonces vamos a poder disfrutar. Vamos a venir a la adoración con ese temor reverente, no como de malas, no como que nos traen la fuerza, no vamos a estar aquí cabeceando si nos estamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se abrió nuestro conocimiento, se abrieron los ojos de nuestro entendimiento, y no es que venimos nosotros aquí nada más a sentarnos y a cabecear y a estar aquí balbuceando, sino que venimos aquí a adorar a Dios. Y esto es algo que llega a entenderse y llegamos a comprender más profundamente la riqueza que tuvimos al momento de nuestro bautismo y la riqueza que tenemos al momento de participar de la cena del Señor y al estar haciendo todas las cosas. Entonces dice, entre más es el conocimiento,
más disfrutamos de la presencia de Dios, más disfrutamos de Él. Y no se nos va a hacer pesado dar gracias a Dios por las noches, porque oye, estamos alabando al Señor, nos ha ayudado en todos los días, conocemos más y más de Él. Que podamos llegar a ser como Job, que dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Lo habían visto? No. Pero ahora se dan cuenta. Te puedo ver en el mar, te puedo ver en las aves, te puedo ver en el viento, te puedo ver en el sol, te puedo ver en las estrellas, te puedo ver en todo lo que tú haces. Cobró para él sentido lo que el salmista escribe cuando dice: el firmamento cuenta la obra de tus manos, cuenta la gloria de tu poder. Tan solo al darnos cuenta de esto, estamos sirviendo un Dios de verdad todopoderoso, un Dios real, que se merece mi reverencia, mi temor, que andemos en santidad y vamos perfeccionándonos cada vez. Eso es lo que buscaba el apóstol Pablo. Por eso dice que pudieran llegar a ese conocimiento, que puedan ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez, aquí estamos ya en los Colosenses, y dice: no cesamos de orar. Queremos que ustedes puedan ser llenos de todo conocimiento e inteligencia espiritual. Ese era el deseo del apóstol Pablo, que la iglesia pudiera llegar a conocer más y más, profundizar, abundar en ese conocimiento, en esa inteligencia, en esa sabiduría espiritual, para poder conocer plenamente la voluntad de nuestro Dios. Dice que pueda llegar a conocerse en ustedes el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, que puedan mostrar esto. Porque una vez que nosotros lo entendemos, que el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, son iluminados, entonces vamos a andar en esta santidad. ¿Y sabe qué va a traer como consecuencia? Que otros también puedan estar obrando, que otros puedan estar buscando, que puedan ver esto mismo en nosotros y puedan sentirse motivados a hacer la voluntad de nuestro Dios. Podemos llegar a tener grandes bendiciones y ser causa de bendición también para otros. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense cómo habla el apóstol Pablo. Dice ahí que él deseaba esto para los colosenses. Son a veces pasajes que están allí, pero cuando lo leemos detenidamente, cuando nos damos el tiempo de escudriñar esta parte, donde el apóstol Pablo dice que estén unidos en amor y que esta unidad pueda llegar hasta alcanzar, dice, todas las riquezas del entendimiento, que puedan ser enriquecidos en ese entendimiento. Habla de lo mismo. Todo el tiempo era una constante para el apóstol Pablo estar hablando de esto, de pedir a Dios por ello. Dice: a fin de conocer el misterio del Dios y Padre y de Cristo. Eso es lo que hacía. ¿Por qué no hacía esto? ¿O por qué era su oración? ¿O por qué recomendaba esto? Sigan aprendiendo, sigan escudriñando. ¿Por qué? Porque él había llegado a ese conocimiento. Él había llegado a ese entendimiento y era lo que buscaba. Lo podemos leer nosotros en la carta a los Filipenses, donde dice: yo deseo todo lo que era para mi ganancia, lo estimo como basura. Y les decía que puedan abrir los ojos de su entendimiento, que puedan ver que esta riqueza que tenemos en Cristo es más abundante que cualquier otra riqueza que ustedes pudieran llegar a tener. Dice: porque aquello que era para mi ganancia lo estimo como basura. Y que puedan ustedes llegar a conocer las riquezas del pleno entendimiento. Al punto, dice, que ustedes pueden saber que en Él, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como es el apóstol Pablo, dice: yo ya no deseo ser hallado en mi justicia, sino en la justicia que es por la fe. Yo deseo
deseo, decía ahí, ser semejante a Él en su muerte, participar de sus padecimientos. Había llegado ese sentimiento de decir, es mejor estar disfrutando con Cristo que estar lejos de Él. A lo mejor en una vida muy plena, muy abundante aquí en la tierra. Dice, pero que ustedes pueden llegar a conocer, que los ojos de su entendimiento sean abiertos al punto de que lleguen a conocer plenamente lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que esta es la parte donde está entrelazado cuando el apóstol Pablo menciona entendimiento, conocimiento, sabiduría, dice para que puedan llegar a conocer el misterio. Vamos a hablar acerca del misterio. Esto es ser llenos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia, es para conocer este misterio. Se remonta a la enseñanza que los judíos tenían. Fíjense, los rabinos del pueblo de Israel tenían mucha influencia en el pueblo. No solamente porque ellos eran los estudiosos de la ley, no solamente por eso. El pueblo los respetaba, les creía. Ellos eran las personas más dedicadas a escudriñar las santas escrituras. Pero ellos, en la tradición judía, ellos poseían el conocimiento de lo oculto. Y por eso ellos llegaban a tener esa influencia en el pueblo. Porque a ellos se les revelaba, según la tradición judía, se les revelaba el misterio. Ellos podían saber los misterios, el conocimiento oculto, lo que se conocía como el conocimiento esotérico. Es un conocimiento que estaba oculto. No es como el esoterismo de hoy en día, donde se utiliza el tarot y se utilizan las cartas y tantos artificios, sino que hablaban de un conocimiento oculto. Lo esotérico es algo que está dentro, está oculto, diferente a lo exotérico. El conocimiento exotérico es lo que va hacia afuera. Ese conocimiento lo compartían en la sinagoga, pero el conocimiento esotérico lo conservaban los rabinos. Ellos eran los únicos portadores de ese conocimiento. Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando entendemos esto, toma sentido lo que hace Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes? Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21, ustedes lo pueden leer en su casa. Juan 3, del 1 al 21. Había un hombre de los judíos, un principal que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque era común que los rabinos, los maestros, se juntaran por la noche. Porque era en la noche donde compartían unos con otros el conocimiento. ¿Cómo comienza la plática de Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo que le estaba diciendo es, maestro, porque rabí significa maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos. ¿Y por qué creyó esto? Dice, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Él había reconocido esto. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo le empieza a compartir el conocimiento. Y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese reino que ya se había acercado. Ese reino del que comenzó predicando Juan el Bautista, reino que comenzó predicando en su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿qué sucede? No lo entiende. Lo entiende de una forma muy literal y dice, mírame, pues yo estoy ya viejo. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces nuestro Señor Jesucristo le expone ese conocimiento oculto y le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo estaba en este batallar por entender lo que el maestro le decía. ¿Y qué le dice el maestro? Tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Lo que le está diciendo es, se supone que tú eres el que debe de tener el conocimiento esotérico. Por eso la gente te respeta. Tienes el conocimiento del misterio y no sabes esto. Y todavía le recrimina más y le dice, si te hablo las cosas terrenales y no las puedes entender,
¿Qué pasa si te hablo las celestiales? Las cosas terrenales se hablan acerca de la salvación. Las cosas, digamos, esenciales para la salvación. Las cosas celestiales hablan, por supuesto, del conocimiento profundo. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 8:10 dice, y Él les dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ese conocimiento estaba reservado, según lo que el mismo maestro les dice a los apóstoles. Dice, maestro, ¿por qué a otros, a ellos les hablas por parábolas y no les hablas claramente como a nosotros? Ya sabemos que a ellos les hablan parábolas y varias parábolas se las explicó. Dice, esto es lo que significa, esta es la parábola, esta es la explicación, hagan su entendimiento. Entonces estaban ellos en esta parte oculta. Dice, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a ellos por parábolas? Dice, porque a ellos no les es dado conocer el misterio del reino, pero a ustedes sí. A ellos es dado conocerlos por parábolas, pero a ustedes claramente. Y eso es precisamente otro ejemplo de cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo claramente. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos que iban a Emaús? Dice que se les apareció o se juntó con ellos ya después de la resurrección. Iban ellos platicando de una manera tan deprimente que se junta nuestro Señor Jesucristo con ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Los dos discípulos le responden, ¿eres acaso el único que no sabe acerca de Jesús, el que fue muerto en la cruz? Hoy ya es el tercer día y nosotros esperábamos que resucitara, pero ellos desalentados iban de regreso allá a Emaús. Entonces dice ahí que cuando posa con ellos, les abrió el entendimiento. Fíjense ustedes, les abrió el entendimiento y a través de las escrituras les mostró qué era lo que había de ocurrir y qué sucedió con ellos. Dice que se inflamó el corazón de ellos y regresaron inmediatamente a Jerusalén, porque ellos habían entendido. Dice, no entendíamos, porque ellos no nos reconocían. Pero cuando les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras, entonces ellos llegan a conocer, y esto es precisamente lo que sucede cuando se abren los ojos del entendimiento. Se inflama el corazón, estamos dispuestos a arriesgarlo todo, a darlo todo, a ofrecer al Señor lo que Él se merece, porque nuestro entendimiento se ha despertado y porque no se trata solamente de una religión, no se trata de una labor pequeña, se trata de servir al Rey de Reyes, se trata de adorar al único Dios Todopoderoso. Esto es lo que inflama nuestro corazón y entonces decimos, Él se lo merece y vamos a dar todo lo que tenemos. Eso es lo que sucedió cuando se inflama el corazón, cuando se abre el entendimiento y hablando de estos asuntos esotéricos, de estos asuntos de estar oculto el mensaje. El apóstol Pablo utiliza un lenguaje muy parecido a lo que se utilizaba en el gnosticismo, probablemente para poder mostrarles que este era el verdadero conocimiento, no el conocimiento que ellos tenían, que ellos manejaban, sino el conocimiento real, el misterio que estaba siendo revelado a través de la palabra de nuestro Dios. No es que cuando hablamos de este conocimiento o de este misterio se necesitan hacer ciertos rituales o artificios para llegar a conocer la verdad, sino que es un conocimiento que se descubre por revelación divina. Es así, no es por mera comprensión humana, no es solamente por lo que nosotros podemos llegar a hacer, poder aplicar correctamente reglas de interpretación de la Biblia, sino que es a través de la palabra de Dios que se revela por voluntad de Dios. Es lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo oraba a Dios para que la iglesia fuera llena de todo conocimiento, de su voluntad, que Dios les pudiera manifestar cuál era la voluntad de Él, y entonces ellos pudieran llegar a hacer lo que Dios pedía. Este conocimiento se descubre por revelación en la palabra de Dios. Hoy en día podemos pensar este misterio, pues no es tan misterio, porque ya fue revelado. Pero desgraciadamente hay muchas personas que teniendo el misterio tan claro, todavía están dudando, todavía no creen en el Señor, todavía no entregan sus vidas al Señor, porque hay tantas cosas que velan ese conocimiento. Sus
los ojos de su entendimiento siguen entenebrecidos y no les ha llegado, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. ¿Cuál es este conocimiento? Bueno, vamos a hablar acerca de algunos puntos. ¿Cuál es este misterio del que hablaba el apóstol Pablo? Bueno, como les digo, hoy en día ya no es misterio. Este misterio del que hablaba el apóstol Pablo, el que decía a los hermanos en Éfeso que deseaba él que pudiera revelarse, que pudieran ellos conocer, que pudieran ser llenos de ese entendimiento, es el que menciona el apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, nos habla acerca del misterio de la encarnación. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando de la encarnación. Es una situación que es un misterio y la verdad es algo que todavía bien a bien no podemos explicar, no podemos entender. Lo creemos, confiamos en eso, sabemos que es verdad, pero el poder explicar cómo es que lo infinito logró penetrar en lo finito, que lo que no tiene manera de contenerse, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, pudiera llegar a tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres, es algo que la verdad no alcanzamos a comprender bien a bien, mucho menos explicarlo, pero eso es lo que dice. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esta es una realidad que nosotros podemos creerlo, podemos saberlo, podemos llegar a entender en cierta medida, pero este es el misterio. El misterio que incluye la encarnación de Dios, que desde el Eterno, el Todopoderoso, vino a tomar forma de siervo. Este misterio incluye también la muerte del Mesías. Viene aquí otra situación. Lo eterno, lo infinito, penetra lo finito, toma forma de carne y luego muere por el pecado, por los pecadores, para redimirlos para Dios. Primero los Corintios capítulo 2, versículos 1, 2 y 7. Dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría que no fue revelada a los príncipes de este mundo. Dice, porque no conocieron ellos al Mesías. Porque si ellos hubieran, mediante la sabiduría de este mundo, hubieran conocido el misterio, jamás habrían matado a Cristo. Pero lo mataron. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de este misterio, el misterio de la muerte de Jesús. Dice, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué pasó en la cruz? Jesús murió, muere el Cristo, muere el Mesías, y ahí es donde se obra la redención. Por eso dice ahí, nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sabiduría oculta que está ahora manifestada para los que creen. Dice, porque el hombre natural no puede entenderlo, pues es locura. Pero el espiritual todo lo entiende, todo lo escudriña, porque el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y se ha de discernir espiritualmente, que es de lo que termina hablando en este capítulo también. Este misterio habla también acerca de la salvación de los gentiles. Dice en Efesios 1, versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Habla acerca de esta bendición que pudiera llegar a ser, esta oportunidad que ahora no solamente los judíos, sino también los gentiles podían tener entrada al reino, podían llegar a formar parte del pueblo de Dios sin tener que pasar por la circuncisión y sin tener que guardar la ley, sino que ahora estaban bajo la gracia y que Cristo estaba redimiendo a los dos para ser un solo y nuevo hombre. Esto es algo que hablaba, este es el misterio que estaba oculto, que fue revelado, que fue de a poco, de forma gradual, fue mostrándose a los profetas, pero manifestado en estos postreros tiempos. Al final, también entra lo mismo, el misterio de la resurrección. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, más o menos después de toda la explicación que viene dando, que la resurrección es totalmente cierta, es algo que Dios va a cumplir, es algo que la garantiza. Nuestra resurrección lo garantiza la resurrección de Cristo. Ahí en 1 Corintios 15, 51, casi me lo imagino así como si el apóstol Pablo estuviera bajando la voz y diciendo, este es un misterio. Dice más, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta es parte de lo que hablaba el apóstol Pablo. Entonces, este misterio del que habla el apóstol Pablo en Efesios es un misterio que abarca todo el plan de salvación, desde el principio hasta el final, hasta que la redención sea completa, hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta que recibamos la posesión adquirida. Eso es lo que hablaba acerca de este misterio. Misterio que hoy es conocido, es sabido, pero no por muchos creído. Por eso, indiscutiblemente, este misterio es la sabiduría de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el apóstol Pablo pedía que la iglesia pudiera ser llena de ese conocimiento para que su entendimiento pudiera ser abierto. Este es el mensaje, vamos a dejarlo hasta aquí. Mas Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre